Dina Boluarte, Otárola y compañía saben que no tienen dónde retroceder. Ellos saben que si se van a la cárcel. ¿Dónde se van a ir? ¿No? Sin ninguna duda, ¿no? A nivel nacional, pero si no es a nivel nacional, a nivel internacional, van a terminar con sentencias claras, ¿no? Con crímenes de lesa humanidad los que se han cometido. El informe de la CID, de alguna manera, puntualiza, lo desnuda a nivel internacional, de que aquí han habido pues asesinatos, ejecuciones, masacres, ¿no? Porque eso es lo que ha habido. O sea, no es un tema de discusión entre izquierda y derecha, es un tema objetivo, ¿no? La CID no va a venir a ayudar a un gobierno de izquierda, ¿no? Tiene que hablar algo, bueno, que se justifique el gobierno de Dina Boluarte, porque a Castillo no le dieron derecho a ningún antijuicio, no hubo ni siquiera la posibilidad de discutir la vacancia, directamente votaron. En ningún lado está señalado que la vacancia puede darse de esta naturaleza, hay tiempos para que supuestamente el presidente pueda defenderse con un abogado, explicar qué ha pasado. Esto no le dieron oportunidad a nada. La idea era sacárselo de encima, hicieron una fiesta en el Congreso y la llamaron a Dina Boluarte. Hay irregularidades enormes, ¿no? Por eso el Castillo, yo sé, más en algún momento va a revertir desde el punto de vista legal esta situación, ¿no? Nos guste o no nos guste. Amigos, buenas tardes, ¿qué tal? Aquí desde el canal Timoteo Cutipa Oficial, como siempre, como de costumbre con Timoteo y con un invitado especial que va a darnos bastantes luces seguramente. Es un personaje político que ha tenido una presencia en el gobierno anterior, en realidad la gestión es la misma, pero es otro gobierno, de Pedro Castillo. Es el doctor Hernando Ceballos, ex ministro de Salud, un personaje político de consenso en la época de Pedro Castillo. Fue muy bien considerado por su labor en el Ministerio de Salud. Recordemos la campaña de vacunación. Él era el artífice de esta campaña, el personaje más reconocido, y tiene una experiencia política que nos parece muy interesante compartir. Así que lo saludamos, doctor Hernando Ceballos. Un gusto tenerlo en esta plataforma. Un placer, muchas gracias por la entrevista y a su disposición, claro. Sí, doctor. Timoteo, no sé, tus palabras para empezar. En primer lugar, saludarte, doctor, agradeciendo su tiempo valiosísimo. Para nosotros es una experiencia nueva también y estamos pues en los medios alternativos para poder escuchar propuestas y sobre todo también lecciones que podamos sacar de la experiencia que hemos tenido, no sé si llamarlo trágico, pero vale de alguna otra manera sacar, digamos, lecciones de lo que se ha podido vivir los últimos meses, tal vez en el gobierno del presidente Pedro Castillo también. Así es. Doctor Hernando Ceballos, queríamos comenzar con una pregunta más o menos genérica, que sería la siguiente. ¿Cuáles fueron sus principales experiencias políticas en su paso por el gobierno que lideró Pedro Castillo? No nos referimos todavía específicamente a su sector, de eso le vamos a preguntar luego. Básicamente en relación a su papel como actor político en la conformación de un equipo de gobierno y en el desarrollo de mientras estuvo usted colaborando con el mismo, ¿no? Con el gobierno de Pedro Castillo. ¿Qué nos podría decir al respecto? Bueno, yo tendría que señalar cómo es que yo me fui acercando al gobierno de Pedro Castillo. En realidad yo no soy afiliado a Perú Libre. Yo lo conocí al profesor Castillo en las luchas magisteriales cuando era congresista. Luego el profesor Castillo y Vladimir Cerrón se comunicaron conmigo por la necesidad de que yo pudiera darles algunos alcances en los temas de salud para su programa. Conversé con ellos, lo acepté, conversé con ellos y me pidieron que fuera parte primero del equipo técnico en los temas de salud. Luego me pidieron posteriormente que participara en el debate de los equipos técnicos, que para mí fue en lo personal fue una experiencia muy interesante, pero me parece que fue muy poco cuidado ese aspecto por parte de la candidatura. En ese momento era candidato porque había ganado recién la primera vuelta del presidente Castillo, del expresidente Castillo, ¿no?
Luego el presidente me pide que yo lo acompañe a Arequipa para ser, porque solamente podían ir 2 personas para su preparación para el debate con Keiko Fujimori. Me pidió que lo acompañara para que yo pudiera ayudarlo en este sentido. Bueno, estuvimos colaborando con el profesor Castillo, luego me pidió que fuera vocero, fui vocero durante algunos meses del profesor Castillo, antes y luego cuando se produjo la segunda vuelta, cuando él ganó, y posteriormente el presidente me pide que sea parte del gabinete en la cartera de salud, lo cual para mí fue un honor que él tuviera la gentileza de invitarme, aunque era un momento particularmente difícil para el país en el tema de salud. Estábamos en plena pandemia, y se nos venía encima la tercera ola, era realmente complicado, ¿no? Yo fui parte de un equipo que fue un equipo heterogéneo, no fue un equipo muy, eh, digamos, compacto desde el punto de vista de tener intérpretes para llevar adelante las promesas que había señalado el profesor Castillo. En realidad era un gabinete con contradicciones, pero de todas maneras, mayoritariamente ese gabinete tenía componentes que venían de la izquierda o estaban en la izquierda en ese momento, como era el profesor Héctor Béjar, la presencia del mismo Pedro Franque, Anaí Durán en la cartera de Educación. Bueno, yo venía del Frente Amplio, en el Congreso. Había una cierta presencia significativa de la izquierda en ese gabinete. El premier, que era Guido Bellido, bueno, era un militante de Perú Libre, a pesar de que fue una sorpresa para todo el gabinete que Guido Bellido apareciera como premier, no lo conocíamos en realidad, ¿no? Después nos fuimos dando cuenta que todo este tema tenía que ver con un grado de improvisación, de falta de programación de la gestión de gobierno y también de lineamientos claros de qué es lo que se quería hacer para que las promesas que él había dado en campaña se pudieran concretar, ¿no? Así que bueno, nada, formé parte del gabinete con una relación, yo diría, bastante buena con el presidente Castillo, más allá de que conversábamos distintas cosas y lo que sí era evidente desde el principio que no todo lo que conversábamos con el presidente Castillo y aparentemente se acordaban dentro y fuera del gabinete era lo que se ejecutaba, ¿no? Que pues había decisiones en el despacho presidencial o consejeros del presidente que a veces llevaban las riendas del gobierno para otro lado, ¿no? Eso es más o menos lo que yo pude, digamos, ser parte de este proceso, ¿no? Los primeros meses que estuvimos con el gabinete y en el gobierno del presidente Castillo, ¿no? Con el cual, la verdad, yo tengo que señalar que tuve, como decía antes, una buena relación. Él no, por lo menos en salud, yo no he sentido una interferencia del presidente Castillo. Creo que tenía que ver con que la situación en salud era una gran preocupación y aparentemente el presidente estaba convencido que si no resolvíamos el tema sanitario de la pandemia, el gobierno se iba a complicar seriamente. Así que, y lo mismo pasaba con el ministro de Economía, con Pedro Franque, con los cuales yo tuve una muy buena relación y también un apoyo claro a la gestión de salud, ¿no? Y bueno, después yo dejé de ser vocero del presidente porque mis obligaciones al frente del Ministerio de Salud no me permitían realizar ambas cosas. Doctor, ahora ya después del debate, porque los vimos, ¿no? Porque también hay un contexto donde había un congresista del Fujimorismo que recomendaba utilizar pichi e incluso la salivita. Frente a ese tipo, digamos, campaña de confusión para combatir COVID, de alguna otra manera usted fue un soporte en el equipo técnico, en los debates y de alguna otra manera esclarecer, y en el gobierno ya de alguna otra manera también pudo poner en marcha la contención de la tercera o segunda ola de COVID. De alguna otra manera eso permitió
con lo que estamos ahora, es decir, la tranquilidad frente a ese fenómeno, digamos, que arrasó a la humanidad. Sí, bueno, la verdad que a veces las aspiraciones políticas del fujimorismo los llevaban hasta el absurdo, ¿no? Como negar la importancia de la vacunación en el país cuando teníamos, la gente se nos moría por todos lados, la gente clamaba por oxígeno, por camas que no habían en el país, por especialistas que no teníamos casi. Y la vacuna que venía siendo contenida por los países que tenían mayor poder económico, sin embargo, ellos se oponían a eso, ¿no? Y de manera muy, la verdad, totalmente anticientífica, absurda, ¿no? Lo que pasó después fue un tema muy interesante porque muchos se preguntan cómo es que logramos la velocidad de vacunación que se logró. La verdad que batimos algunos récords mundiales. Vino la CEPAL aquí a ver qué había pasado porque logramos poner más de casi 9 millones de vacunas en un mes, ¿no? Y pusimos al final casi 60 millones de dosis. Pero este tema tuvo dos aristas. La primera, que efectivamente hubo una estrategia que fue exitosa, que no es novedoso, pero que tenía que ver con generar una movilización social importante, poder convencer a los gobernadores, a los líderes locales que había que jugarse en este sentido. Formamos miles de brigadas, entonces esto lo sacamos, la experiencia de otros países nos sirvió. Y después, bueno, hubieron elementos interesantes como es el rol de los trabajadores del sector salud, los trabajadores con los cuales yo siempre he tenido una muy buena relación. Yo en el Congreso fui presidente de la Comisión de Trabajo. Y también, claro, yo he tenido algunas funciones en el sector salud, institucionales, no remuneradas, porque he sido decano del Colegio Médico, presidente de la Comisión Nacional de Salud Pública, y he sido dirigente sindical del sector salud. Entonces eso a mí no me costó nada comprender que si no movilizábamos a los trabajadores y manteníamos la mística y las ganas de cambiar las cosas en el sector salud, no íbamos a poder sacar nada adelante, ¿no? Entonces, creo que este fue un elemento central, importante, que nos permitió que los trabajadores del sector salud, pues, empezaran a trabajar con la mayor fuerza, y fueron ellos los que lograron parar la tercera ola y generar una nueva situación en el país, ¿no? Que nosotros pensábamos Doctor, que podían morir 150.000 personas y la verdad que esto no se dio, ¿no? Y eso fue una cosa muy satisfactoria para todos los trabajadores de salud, que después han sido despedidos, por otra parte, muchos de ellos, ¿no? Y además teníamos la base en recursos humanos y en manejo del primer nivel de atención para fortalecer una reforma en el sector salud, que finalmente no se dio, ¿no? Lamentablemente. doctor, recordamos sus alturadas declaraciones cuando en febrero del 2022 hubieron cambios en el gabinete que determinaron su salida, ¿no? Cuando incluso se le voceaba como primer ministro. Fue una cosa contradictoria, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué pasó ahí? ¿Cuáles eran los sectores en pugna que provocaron que el entonces ministro estrella del gabinete, porque así se le denominaba, dejara el sector y nos dejara más bien una saga de ministros de muy dudosa capacidad y compromiso con la lucha anticorrupción? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué es que no continuó? Bueno, hay temas que fueron parte de una conversación con el presidente y temas que tienen que ver con la situación política de ese entonces, ¿no? En realidad, como yo les decía, mi relación con el presidente siempre fue muy buena y sigue siendo buena. O sea, yo nunca me molesté con Pedro Castillo y además, como les decía antes, para mí fue un honor estar al frente del Ministerio de Salud. Sí, e incluso el presidente sí, conversamos algunas veces el tema del primerato. Yo supongo que tenía que ver con que
como mi trabajo en el Ministerio de Salud y la gente era muy sensible con la pandemia, entonces, y teníamos, la verdad, una comunicación con la gente muy, muy fluida, muy directa, el presidente pensaba que yo podía dirigir el gabinete, ¿no? Supongo que entre otras opciones que él manejaba también, lo conversamos, yo no le iba a imponer nombres en el gabinete, pero sí habían dos temas que conversé con el presidente que me parecían fundamentales. Yo soy un hombre de izquierda, no lo niego, soy un hombre que tengo convicciones revolucionarias, yo creo en la necesidad de cambios profundos en el país, de una nueva constitución. Lo he dicho siempre, desde que entré al Ministerio de Salud hasta ahora. Ahora, el presidente cuando llega con una propuesta de cambio. Él dice que hay que cambiar la constitución, hay que producir una reforma del Estado en toda la línea, y era de alguna manera una respuesta frente al dolor de la pandemia y cómo se había descubierto un modelo económico-social muy perverso para el país. 10 años, 30 años de crecimiento, y sin embargo en derecho no teníamos más del 70% de la población en la informalidad, sin derecho a la salud, a la educación, sin un trabajo digno. La gente nos habían vendido el cuento de que para que el país crezca teníamos que tener una estabilidad laboral fantasma que no existía, sin ningún seguro para la vejez, para la gente, ¿no? Bueno, sin poder programar la vida. Castillo planteó cambiar todo eso, pero resulta que después eso no se ejecutaba en la práctica y en el gabinete, la composición del gabinete de ninguna manera daba para que el gabinete impulsara el programa que lo había llevado a Castillo al gobierno. Esto lo conversamos con el presidente, curiosamente él estaba de acuerdo con eso, ¿no? Que efectivamente necesitamos un gabinete que pueda implementar las reformas que se necesitan. Estaba de acuerdo desde el principio, ¿no? Pero después su decisión política era diferente y yo creo que allí al presidente le faltó firmeza y le faltó un cálculo más realista de qué significa el, el ser presidente frente a los embates de la derecha y el respaldo y el cariño que puede tener de la gente. Entonces, creo que las presiones de la vacancia, no sé si hubieron errores, equivocaciones o temas que no tienen que ver, que tengan que ver con la transparencia en la gestión, no lo sé, yo no puedo certificar eso, pero creo que las presiones sobre el presidente hicieron que él fuera aceptando no tocar algunos puntos, no confrontar y por último, pues, generar cambios en el gabinete que no eran lo correctos. Yo simplemente no estaba de acuerdo con eso y le dije al presidente que no podía ser premier de un gabinete que no respondiera a esas expectativas, porque me parecía además lo más lógico, ¿no? O sea, premier de qué gabinete para ir al despeñadero, ¿no? Para que finalmente la gente sienta que has jugado con sus esperanzas, ¿no? Y bueno, y además el presidente tenía la presión sobre el Ministerio de Salud, que había sectores que, bueno, todo el mundo sabe además qué sectores eran que querían el Ministerio de Salud, que yo le dije, bueno, presidente, usted toma la decisión, ojalá que ponga al frente del Ministerio de Salud gente que pueda profundizar el trabajo que hemos hecho, mejorarlo, llevar adelante una verdadera reforma en el sector salud, porque las cosas, la pandemia es una cosa, pero después hay que lograr una salud como un derecho para todos, ¿no? Bueno, así ha sido el tema, finalmente, palabras más, palabras menos, que hicieron de que yo no estuviera más en el gabinete, que no estuviera en ningún otro cargo, porque para mí no tenía sentido aceptar ningún otro cargo. Y esto lo digo con toda sinceridad, porque después además yo quise irlo a visitar al presidente hace poco, en el clima más cordial, yo le decía al presidente el mejor de los éxitos, él me dijo, no se aleje mucho, que se cerca, lo vamos a necesitar. Le digo, presidente,
nosotros necesitamos más a usted, pero necesitamos al Castillo por el cual nosotros apostamos, ¿no? Por supuesto, me dijo, vamos a ver cómo manejamos esto. Y así fue, o sea, mi relación con el presidente siempre fue buena. Este, por supuesto, mi posicionamiento crítico frente a la situación de cómo se trató en general la política del Ejecutivo está, la digo, pero con la lealtad que creo que Del compañero. merece que me haya dado esa responsabilidad el presidente. Doctor, usted habló, por ejemplo, en cuanto a los embates, la presión de los que han perdido la elección. El primer víctima, no sé si es correcto llamarlo así, fue el doctor Héctor Béjar. ¿Cómo así también pudo llegar a ser ministro de Relaciones Exteriores? ¿Cómo logran con él canalizar para que sea el ministro de Relaciones Exteriores y después, cómo así no se ha podido defender también, ¿no? Porque mucha gente pedía que lo defendiera, incluso él mismo ya tenía listo para defenderse ante el Congreso de la República. Bueno, Héctor Béjar no necesita mayor presentación ni recomendaciones, ¿no? Es un sociólogo, es un profesor universitario muy destacado y además parte de la historia peruana, ¿no? Sobre todo de la izquierda peruana. Así que su llegada a mí me parece que fue una excelente noticia, que el presidente finalmente haya decidido que Héctor Béjar estuviera en el gabinete. Por supuesto que contaba con toda mi anuencia, ¿no? Y su salida con todo mi desagrado, ¿no? Y la verdad que esto lo conversamos en una reunión muy tensa en el gabinete. El presidente nunca nos dio explicaciones, pero fue una reunión muy tensa el gabinete porque claro, yo pensé que el premier de ese entonces, Bellido, lo iba a defender y para mí fue muy triste que fuera Bellido el que le pida la salida a Héctor Béjar, ¿no? Por las razones que haya habido, por las presiones de las Fuerzas Armadas, de la derecha. Creo, uno de los elementos iniciales de cómo se empezó a conceder a los grupos de derecha niveles de decisión que no lo merecían ni tenían por qué dársele, ¿no? O sea, siempre hemos conversado que hubiera sido mucho mejor salir por la puerta grande si la derecha no cerraba todos los espacios que quedarse ahí a hacer concesiones, ¿no? El, el resultado político, yo no sé qué tipo de análisis hacían, la verdad, era clarísimo, estaba el apoyo de la mayoría de la población, había que pararse fuerte, había que pedir una cuestión de confianza por la Asamblea Constituyente o sus ministros más firmes, ¿no? Y no se hizo eso. No se hizo. Parece mentira. A la luz del tiempo uno lo va viendo con más claridad todavía, ¿no? Doctor Ceballos, yendo un poquito más adelante también, ahora que se conoce el informe final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿cuál es su opinión en general acerca de este informe? Y particularmente en el extremo que reconoce el intento de Pedro Castillo por romper el orden constitucional, y lo señala además como un factor significativo en el desencadenamiento de la protesta social y la crisis, ¿no? Haciendo una especie de arqueo final. ¿Cómo podemos leer el gobierno de Pedro Castillo y cómo este informe de alguna manera coloca otra vez a los actores políticos en un debido lugar? ¿Usted está de acuerdo con el informe? ¿Tendría alguna objeción al respecto? Bueno, yo no creo que lo que hizo Pedro Castillo, dígase de paso, esto que pasó con Pedro Castillo, cómo le terminó entregando el gobierno a la derecha, a los sectores más reaccionarios, pareciera increíble, pero esto no es un tema que aparece ahora. Para mí, esto ha sido parte de un plan trazado de infiltración del gobierno de Castillo que venía de muy atrás. Habían ministros que decían claramente que habían entrado al gabinete en una labor de zapa, ¿no? Y Castillo no reaccionaba, ¿no? Entonces, la verdad que
se creyó todas las versiones que le dijeron el presidente, ¿no? O sea, y esto generó pues, que cayera frente a una derecha sin la menor resistencia y sin el menor análisis político, lógico, no llamó a nadie, no se acercó a conversar con la gente que demostró niveles de lealtad, ¿no? Él parece que se rodeó finalmente y terminó enredado, ¿no? Con sectores que lo que justamente querían era que pasara lo que pasó. Ahora, Castillo no, ni siquiera llamó a las Fuerzas Armadas para que vayan al Congreso a cerrarlo, ¿no? Ni siquiera llamó a las rondas, a los gremios para que salgan a la calle a defender al gobierno, ¿no? Simplemente leyó un papel diciendo yo disuelvo el Congreso, ¿no? Claro, de acuerdo a las normas legales, eso ni siquiera configura como un golpe de Estado, ¿no? Sino como un intento casi absurdo de querer subvertir el orden, ¿no? Que, si bien es una vulneración constitucional, digamos, enmarca en lo que tiene que ver con una rebelión para efectivamente se concrete un golpe de Estado, ¿no? Ahora, como claro, este tema estaba trabajado desde bastante antes, la derecha sabía que si Castillo seguía, porque un gobierno débil que podía llegar a ser rebasado por la lucha social, había que asegurar, ¿es cierto?, que aquí en este país se mantuviera el statu quo, que no se generaran los cambios que Castillo había prometido, ¿no? Y yo creo entonces que la represión, los asesinatos que han habido, que no tienen ningún tipo de objeción seria, porque hay pruebas fotográficas, informes forenses, o sea, aquí no hay disculpa de que hubo un forcejeo, un enfrentamiento, nada de eso no puede ser. Entonces, claro, el informe de la CID no podía ir por otro lado. Claro, es un informe que para la CID es bastante claro para provenir de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Claro, tiene que de alguna manera, porque Perú es miembro además de este organismo, este, tiene que hablar algo, bueno, que se justifique el gobierno de Dina Boluarte, porque a Castillo no le dieron derecho a ningún antejuicio, no hubo ni siquiera la posibilidad de discutir la vacancia, directamente votaron. En ningún lado está señalado que la vacancia puede darse de esta naturaleza, hay tiempos para que supuestamente el presidente pueda defenderse con un abogado, explicar qué ha pasado. Esto no le dieron oportunidad a nada. La idea era sacárselo de encima, hicieron una fiesta en el Congreso y la llamaron a Dina Boluarte. Hay irregularidades enormes, ¿no? Por eso el Castillo, yo sé, más en algún momento va a revertir desde el punto de vista legal esta situación, ¿no? Nos guste o no nos guste. Pero el informe de la CID de alguna manera puntualiza lo que ya todo el mundo sabe, pero lo desnuda a nivel internacional, de que aquí han habido pues asesinatos, ejecuciones, masacres, ¿no? Porque eso es lo que ha habido, o sea, no es un tema de discusión entre izquierda y derecha, es un tema objetivo, ¿no? La CID no va a venir a ayudar a un gobierno de izquierda, ¿no? Lo que pasa es que más allá de las presiones, Dina Boluarte, Otárola y compañía saben que no tienen dónde retroceder. Ellos saben que si se van a la cárcel. ¿Dónde se van a ir? ¿No? Sin ninguna duda, ¿no? A nivel nacional, pero si no es a nivel nacional, a nivel internacional, van a terminar con sentencias claras, ¿no? Con crímenes de lesa humanidad los que se han cometido. Justamente en las referencias que ha podido subrayar incluso la CIDH en cuanto a la violación de derechos humanos, destacando que hubo justificaciones como estigmatización, ¿no? Terruco, el uso de racismo incluso. Y claro, yo recuerdo ahora recién que don Héctor Béjar también había contextualizado el comportamiento de las Fuerzas Armadas, ¿no? Cómo es que utilizaban justificaciones o argumentos para hacer lo que han hecho. Recuerdo que en San Marcos un policía también dijo, un video se grabó él mismo, dijo que
hemos sacado a los terrucos, cuando en realidad todos los que fueron intervenidos en la Universidad de San Marcos, ninguno tenían antecedentes ni siquiera de algún tipo de delito. Y ¿cómo la ve en este caso en cuanto a lo dicho por don Héctor Béjar? Y después ya entraremos en cuanto a Dina Boluarte. ¿Cómo la vio también dentro del gobierno su envolvimiento? Bueno, Héctor Béjar es un estudioso de la política peruana, ¿no? Yo sigo muy atentamente no solo sus entrevistas, sino desde antes, ¿no? Héctor Béjar era muy cercano a un grupo de jóvenes profesionales de la Escuela Saúl Cantoral que convocan a dirigentes gremiales para debates no solo gremiales, sino políticos. Entonces, claro, la reflexión de Héctor Béjar siempre son interesantes, ¿no? Y él no está tampoco descubriendo la pólvora, él está simplemente aterrizando una realidad que es clara, que es el rol de las Fuerzas Armadas, que es cómo han sido de alguna manera mediatizadas para que jueguen un papel al lado de los grupos de poder. Y es un tema realmente interesante que espero que alguna vez, más temprano que tarde, esto se pueda analizar, investigar, cómo es que se elaboró este plan para tratar de frenar la respuesta popular después del 7 de diciembre. No solo con los asesinatos, sino con la represión y cómo rápidamente distintos medios de comunicación cercaron la protesta popular, la estigmatizaron, la descalificaron, pero de una manera que no tiene muchos antecedentes, ¿no? Pero que la hicieron, sin embargo, ¿no? Entonces, esto no es casualidad, esto no es una respuesta espontánea de la derecha. Así que alguna vez sabremos esto. Ojalá que el profesor Béjar nos pueda ayudar en esta búsqueda de la verdad que él permanentemente está tratando de explicar y de acercar a la población. Doctor Hernando, vamos ahora un poquito al tema del sector salud, que es una preocupación también de la población, más ahora que tenemos epidemias de dengue. Bueno, el COVID no se ha ido, claro, la pandemia de alguna manera ha retrocedido, según la información de la ONU también. Pero usted estuvo desde el 29 de julio del 2021 hasta el 8 de febrero del 2022, casi 6 meses. ¿Cuáles podrías citarnos como los principales logros de su gestión? Evidentemente considerando el contexto de pandemia en el que estábamos. Eso por un lado. Y por otro lado, si le pidiera que escoja entre los 4 principales problemas que tiene la salud en el Perú, ¿cuáles usted podría citarnos? O tal vez podríamos preguntarlo de esta manera. ¿Cuáles son las 4 o 5 reformas que requiere la administración de salud en el país? Vamos un poquito del pasado al futuro también. Sí, bueno, efectivamente, claro, cuando estuvimos en la gestión, el tema de la lucha contra la pandemia, de alguna manera concentró los esfuerzos, pero no fue absolutamente así. Lo que pasa es que para nosotros estaba claro que la lucha contra la pandemia era parte del fortalecimiento de la atención primaria de salud. Nosotros veníamos de un fracaso en el enfoque de la pandemia, habíamos focalizado que la pandemia debía tratarse en los hospitales y no de manera preventiva en los establecimientos de primer nivel. Así que revertir eso, lograr que los establecimientos empiecen a funcionar mayor cantidad de horas, 24 horas, reactivar los establecimientos de los sectores periféricos, formar brigadas de salud para acercar el Ministerio de Salud y la salud en general a la población, era parte de esta lucha por generar una reforma en el sector salud. ¿Y qué quiere decir? Nosotros siempre decimos, bueno, ya tenemos el SIS, tenemos seguro para la mayoría de la población, pero esto sigue siendo una formalidad, ¿no? La gran mayoría de la población tiene que sacar de su bolsillo para atender su salud, ¿no? Somos uno de los países de América Latina con menor gasto en salud, somos penúltimo con un 3.4% del PBI, ¿no? Todavía el 38% del gasto en salud sale del bolsillo de la gente, ¿no? Y esto se incrementó durante la pandemia. Entonces, sí, pues lo que nosotros trabajamos
fue fortalecer el primer nivel, fue, por ejemplo, en algo que fue un avance objetivo, fue establecer ya la historia clínica electrónica, que finalmente ha quedado ahora paralizada, que quiere decir que cuando un paciente va a un hospital, cualquiera que sea la historia va a ser la misma, porque hay una interconexión, y no como pasa ahora, que uno llega a un hospital y no saben quién es, le toman de nuevo los datos, hasta desde el nombre, el DNI, y después de que se enfermó, y tampoco sabemos qué pasa en el hospital de al lado, si hay camas, si hay especialistas. El desorden en el sector salud es muy grande y la necesidad de tener una historia clínica única, electrónica, es fundamental. Pero además, interesante fue que con un grupo de expertos en salud pública diseñamos los pasos de una reforma en el sector salud. Y esto fue lo que dejamos, estaba para debate en Consejo de Ministros, ¿no? Estas medidas. ¿Y cuál era el eje de esta reforma en el sector salud? Primero era fortalecer la atención primaria de salud, un hecho que ya lo decimos hace mucho tiempo, pero no lo concretamos. ¿Qué significa eh, fortalecer la atención primaria de salud? En pocas palabras, significa no solamente fortalecer el primer nivel de atención, postas y centros de salud, donde allí podamos contener los primeros síntomas de la enfermedad, sino evitar que nos saturen los hospitales. Hay que tener equipamiento, infraestructura, personal en este nivel. Pero además hay algo que también es muy importante, que es enlazar el Ministerio de Salud con la comunidad, ¿no? Reactivar los promotores de salud, organizar a la comunidad en comités de salud preventiva, abordar la salud preventiva con un criterio territorial, es decir, tener equipos médicos, hablo médicos, enfermeras, técnicos, que aborden a la comunidad con un criterio preventivo, ¿no? Que podamos detectar a tiempo qué poblador tiene la glucosa alta, problemas metabólicos, problemas de presión, los ejes, digamos, la casuística más común y más frecuente que después se complica, tenemos que detectarla antes que el paciente se sienta mal, ¿no? Si logramos eso, pues vamos a lograr un enorme avance en el control de las enfermedades y en asegurar una vida sana para la población. Para esto, claro, necesitamos más personal. Entonces, sobre la base del fortalecimiento de la atención primaria de salud, necesitamos generar un nuevo sistema de salud, ¿no? Y esto significa un sistema de salud único, porque los 24.000 millones que tiene el Ministerio de Salud y los 13.000 millones que tiene la Seguridad Social no pueden caminar en paralelo, tiene que haber objetivos únicos, no los hay. Además, debemos terminar con la centralización de la salud, que es el otro gran problema. La unificación del sector salud es un tema clave. La descentralización efectiva también es un tema clave, y esto involucra dos cosas. Primero, el presupuesto, que es insuficiente y hay que incrementarlo, y en segundo lugar, la eficiencia de la gestión. Para eso necesitamos un plan de revisión de toda la gestión en salud que podemos hacerlo. El Ministerio de Salud tiene suficientes recursos, pero manejarlos de otra manera. El Ministerio de Salud se ha convertido en un paquidermo, en un elefante lento, con miles de trabajadores administrativos que podrían jugar un rol mucho más activo, y sin embargo no se ha generado el plan por razones políticas, porque metemos gente para devolver favores de campaña y no en el marco de una planificación. El otro tema es asegurar la gratuidad. Esto quiere decir, no se puede permitir que ningún ciudadano tenga que sacar de su bolsillo para pagar su salud. Primero, porque el 80% de la población es informal, por tanto un día tiene recursos, al otro día no los tiene, entonces la salud tiene que ser responsabilidad del Estado, tiene que ser gratuito y además tiene que ser universal, ¿no? Es decir, acá no pueden haber ciudadanos de primera o segunda categoría en el acceso a la universidad. Y además, la salud de nuestro país tiene que ser intercultural. O sea, ¿por qué? Porque de alguna manera sienten la salud los pueblos del Amazonas, de Puno y los de Lima. Tiene que haber un enfoque diferenciado. En fin, son temas que nosotros ya lo habíamos dejado diseñados, pero que lamentablemente no pudimos resolverlo después en la propia gestión de Castillo, el tiempo que estuvo después, y la verdad, y mucho menos
ahora que está Dina Boluarte, que no tiene ningún tipo de liderazgo. Justamente, Dina Boluarte, los últimos 5 meses se ha convertido en el centro de la atención, pero usted formó parte del gabinete. ¿Cómo la vieron a ella? ¿Tenían alguna sospecha de que ella podría haberlo hecho lo que ha hecho estos días, meses, que ya van más de 60 y tantos compatriotas asesinados? Bueno, ¿Es alguna actitud sospechosa? bueno, yo no creo que Dina Boluarte sea la arquitecta de esta dictadura. Yo creo que ella es una pieza que juega un rol preponderante porque es la presidenta, pero creo que detrás de ella hay un equipo de gente que responde a distintos sectores, que es la que le toca la música con que Dina Boluarte baila, ¿no? Ella ha sido ministra de un ministerio de asistencia social, ¿no? Como es el MIDIS, ¿no? Y nada más, yo no puedo decir que ha sido una ministra que ha incidido decididamente en el gabinete, porque eso no ha sido así, ¿no? Tampoco que ha sido una ministra, porque ya sabíamos que iba a dar un golpe de Estado, tampoco, porque ella siempre manifestó su lealtad con el presidente Castillo. Disculpe la interrupción. Perdón, Timoteo, respecto de lo que dice el doctor. Usted ha estado, digamos, desde la segunda vuelta prácticamente. La plancha presidencial era una plancha cohesionada porque ahora se presenta un poco como que Dina Boluarte iba haciendo su campaña por su lado y Pedro Castillo por otro lado. Usted estuvo muy cerca, digamos, en esos momentos. Era una plancha presidencial cohesionada, donde había una reunión de ambos candidatos que coordinaban, etcétera, etcétera, o parecía que cada uno jugaba un partido diferente. Disculpen la interrupción. Bueno, sí, claro, entraríamos al tema de la especulación, de si Dina Boluarte coordinaba con Castillo o no. Yo le podría decir que no era una práctica habitual que coordinaran las Divisible. acciones, ¿no? Este, Ujú. Ahora, por otra parte, tampoco es que Dina Boluarte hacía su campaña por un lado y Castillo por el otro. El que hacía la campaña era Castillo. De hecho, si no, tendríamos ahora que Dina Boluarte tiene el respaldo de distintos sectores sociales, más allá del respaldo que tienen los grupos económicos y del Congreso, ¿no? Y no lo tiene, pues, no lo tiene Dina Boluarte. Yo no sé si lo conseguirá a partir de que maneja el Ejecutivo y puede este, manejar los recursos económicos y distribuirlos y hacer populismo, no lo sé, pero en este momento Dina Boluarte no visita ningún lugar del país si no es rodeada de las Fuerzas Armadas. Entonces no tiene un respaldo social real, ¿no? Que pueda decir, bueno, el respaldo que tenía Castillo, Dina Boluarte también tenía su sector social que la respaldaba. Yo, por lo menos, le digo con toda franqueza, no he visto eso, ¿no? Lo cual me lleva a pensar otra cosa también, ¿no? Que este gobierno de Dina Boluarte no es un gobierno fuerte, ¿no? Es un gobierno muy débil. Lo que pasa que, además de tener el apoyo del Congreso, que en realidad pareciera que es el que marca el paso de lo que se debe hacer en el Ejecutivo, y las Fuerzas Armadas, el gran problema acá es que el campo popular está totalmente disgregado, ¿no? El campo popular no está unido, se sigue corriendo cada uno por sus intereses. No puede ser que luego de las matanzas la izquierda no haya podido unirse y salir a golpear con un solo puño, ¿no? En el buen sentido de la palabra golpear, ¿no? Pero esto no se ha dado, ¿no? Y entonces esta es la gran ventaja que tiene Dina Boluarte, más de lo que ella pudo haber acumulado siendo ministra al lado de Pedro Castillo, ¿no? Ahora, entrando ya en la parte que también ha señalado, en cuanto a la unidad de la izquierda, Héctor Béjar en su libro de Velasco habla también el desentendimiento de la izquierda dentro ya en la gestión del gobierno, ¿no? ¿Qué ha habido alguna dificultad en ponerse de acuerdo para determinados programas y defenderlo en el Congreso de la República, en los medios de comunicación, o también ahí faltó también acuerdos?
No, es que no había una izquierda de manera organizada que llegaba a apoyar a Castillo, por lo menos yo no lo he percibido así, ¿no? La que se acercó de alguna manera con su cuadro, con su gente, al gobierno de Pedro Castillo y firmaron incluso un acuerdo político, fue Juntos por el Perú, ¿no? Entonces, claro que habían dos o tres ministros que provenían de esa cantera, que era Pedro Franque, Anaí Durán, estaba también el que ahora está manejando Juntos por el Perú, que es el ministro Sánchez de Comercio Exterior. Este, Ahora, ellos no eran precisamente los que estaban más dispuestos a producir cambios estructurales en el país, ¿no? O sea, era gente progresista, era gente que tenía una visión de que había que producir cambios en el país, pero a mediano o largo plazo. Y claro, tan es así que Castillo tenía al principio tenía algunas contradicciones con ello, porque Castillo pensaba que deberían tener ellos posiciones más radicales, pero curiosamente después fueron desplazados por liberales, o sea, sacó a Pedro Franklin. Se entrecorta. Puso a Gran- Vamos a esperar el tema que, es que, doctor, no lo hemos escuchado bien, pero más o menos estaba en la idea de que la izquierda estaba, digamos, entre comillas, estuvo siendo reemplazado por los liberales, ¿no? Desplazado finalmente. claro, eso se dio en el proceso, pero no es que la izquierda participó de manera organizada, con un acuerdo político. Por lo menos en mi caso, yo había salido del Frente Amplio, porque yo nosotros pedimos el cierre del Congreso, se produjo, vino la pandemia, yo renuncié al Frente Amplio, junto con el resto salvo Marco Arana, el resto creo que de los congresistas renunciamos todos al Frente Amplio. Así que mi presencia en el gabinete era a título personal, ¿no? Sé que la presencia de los otros ministros, creo que sí, fue una conversación política conjunto por el Perú, con Nuevo Perú, pero más allá de eso no hubo una izquierda unida que se sentara con el expresidente Castillo y llegar a un acuerdo de cómo gobernar el país. De hecho, el resto de la izquierda era hostilizada por Perú Libre. Perú Libre no quería que el resto de la izquierda formara parte del gabinete. Ustedes recordarán las críticas de Vladimir Cerrón a todos los ministros que eran de izquierda, pero que no eran de Perú Libre, ¿no? Crítica que no se extendía a los ministros de derecha, por otra parte, lo cual era casi terrible, ¿no? Casi muy llamativo. Claro. ¿Usted diría de que este tema, digamos, tiene que ver con la crisis de los partidos políticos en la izquierda, ¿no? Es decir, ha quedado muy poca conexión entre las agrupaciones políticas de izquierda y la base social, por ejemplo. No hay un partido que tenga una mística, una estructura orgánica que perdure en el tiempo. Son partidos que a veces se arman y desarman para coyunturas electorales. ¿Alguna iniciativa podría proponer para tratar de resolver ese tema? ¿Qué se le ocurre a usted? Bueno, lo que usted está diciendo es una gran verdad, ¿no? Es decir, es cierto que la izquierda no ha podido lograr un nivel de cohesión y esto tiene relación con su escasa, eh, escaso enlazamiento con las organizaciones sociales en lucha. Digo en lucha porque hay organizaciones sociales, supuestamente gremios, ¿no? Que en realidad no tienen un nivel de fortaleza, de representatividad real con sus asociados. De hecho, del Fujimorismo quedaron muy debilitados. Pero hay una serie de organizaciones que están en lucha, con dirigentes jóvenes en el campo, en la ciudad,
Y lo que no vemos es a la izquierda acompañando estas luchas. Y es la mejor manera de meterse en el corazón de la gente, de ganarse representatividad en las organizaciones sociales y promover a los mejores dirigentes, a la gente luchadora, a la gente que viene con niveles de representación reales en las dirigencias de la izquierda. Y si tenemos dirigentes de la izquierda que están dirigentes 20 años, pero que no se acercan a ninguna lucha social, popular, es muy difícil que la izquierda pues mantenga la firmeza que se necesita en muchos momentos y que está alejada también de ver la política como un negocio, ¿no? Entonces, este es un tema que se hacen esfuerzos, se siguen haciendo esfuerzos muy grandes, aparecen dirigentes jóvenes que yo espero que sean parte de una renovación rápida en las filas de la izquierda, porque no solo se trata de ver a la izquierda como una izquierda con o sin posibilidades electorales, sino como la posibilidad, la izquierda como la posibilidad de un sector que es capaz de generar niveles de análisis sobre la realidad nacional vistos desde el campo popular para darle una interpretación y una proyección diferente a las luchas gremiales. Es decir, que los dirigentes más jóvenes que están en la calle luchando, los CAS, los compañeros que están luchando en las minas, los compañeros que están en el campo por las luchas ambientales, puedan además, a partir del acercamiento y la izquierda, fortalecer el análisis y llegar a conclusiones de que necesitamos cambios estructurales en el país, necesitamos medidas de gobierno diferentes y que es necesario ocupar estos espacios desde el campo popular. Pero no para llevarle la receta, sino para analizar junto con el campo popular cuál es el mejor camino para proyectarnos desde la lucha gremial a la lucha política, desde estar en las calles protestando a tener la posibilidad de tomar las riendas de un gobierno y el poder en el país. Creo que este rol de la izquierda va más allá de yo fortalezco mi partido para ver cuántas curules logro, cuántos congresistas logro meter, ¿no? Porque entonces nos pasa lo que vemos ahora en el Congreso, este espectáculo tristísimo de la izquierda, salvo una que otra excepción, ¿no? De una izquierda que vota con la derecha, una izquierda que va de manera vergonzosa y genuflexa a recibir premios de la Boluarte, o sea, es una izquierda que no se ha formado junto a la gente, aunque siempre pueden haber traiciones, pero que en realidad va al Congreso a ver qué puede sacar, ¿no? Que puede pellizcarle al sistema, y eso es realmente lamentable, ¿no? Pero es lo que vemos ahora. Pero yo creo que esto puede cambiar, creo que realmente hay una generación de jóvenes, yo lo estoy viviendo, de mi trabajo político, una generación de jóvenes dirigentes que están buscando abrirse paso, que están buscando participar en política, pero no pensando en el negocio, sino pensando en la posibilidad de que este país cambie, ¿no? Y esa mística es lo que no puede perder un dirigente que habla de cambios, que le dice a nuestro pueblo que hay que luchar para cambiar este país, ¿no? No se puede perder la autoridad moral ante la gente, ¿no? Justamente, doctor, en los comentarios leemos, es cierto que doctor Ceballos diagnostica la realidad, remarca algunos hechos para buscar solución, pero se preguntan si es que usted también está comprometido impulsando algún movimiento, digamos, a una organización que pueda, como dicen, ¿no? Dar posibilidades de superar lo que, digamos, que está como pendiente por construir, digamos, bloques sociales para buscar puntos de acuerdo. Principalmente creo que a estas alturas uno más o menos identifica puntos de acuerdo entre todos es el cambio de la Constitución, que es un proceso, digamos, a largo plazo. Sí, es que lo que pasa, lo que hay que entender es que no podemos esperar que venga el partido que nos diga lo que tenemos que hacer y nos sumamos a ello, ¿no? El partido Salvador o el líder Salvador que viene acá y nos dice lo que tenemos que hacer y vamos todos atrás. Ese ha sido un error de la política peruana de muchos años, y sobre todo de la izquierda también. Necesitamos construir ese movimiento, un movimiento que tiene que, en su propia génesis, en su propia partida de nacimiento,
tiene que entender que este país lo cambiamos entre todos los que de verdad tenemos un grado de sensibilidad social y creemos firmemente que se puede construir una sociedad diferente, o no lo construimos. Entonces acá hay que trabajar un partido que tenga liderazgos múltiples, no un solo líder, liderazgos múltiples. Necesitamos mucha gente que tenga ascendiente en cada uno de sus sectores y que tenga la talla moral para poder ganarse el cariño y el respeto de la gente en lo que dice, ¿no? Entonces, la primera cosa, y lo digo esto porque después voy a concluir en qué es lo que estamos haciendo con un grupo de gente, sobre todo jóvenes, necesitamos un movimiento político construido por la mayor cantidad de compañeros, pero no cualquiera, no un movimiento político que diga entren todos, no, un movimiento político que participe en los que de verdad quieren cambiar las cosas, entendiendo que tiene que ser un movimiento donde se escucha a la gente, que tenga democracia interna y cuyo fin, y esto se tiene que combatir, no sea ningún tipo de beneficio personal, ¿no? La lucha electoral es parte de la lucha política y hay que darla, pero no puede ser el fin de un partido político. El fin de un partido político es acompañar a nuestro pueblo para que sus luchas cotidianas se conviertan en la gran posibilidad de pasar a dirigir este país y producir los cambios que necesitamos, ¿no? Entonces este es un primer elemento en la composición del partido, un partido democrático, popular, un partido que se nutra de la gente que está en la lucha. Y en segundo lugar es el programa, que es tan importante, el programa de cambios. En este país eso se expresa no solo en el cambio de constitución, sino en entender que los problemas cotidianos que tenemos es porque nuestro diseño como país y como Estado, incluyendo la corrupción, no está pensado en las mayorías, no está pensado en diseñar un país donde nos respetemos todos, sino diseñado en función del interés de unos pocos. Entonces hay que tener un programa de transformaciones, de cambios en serio, y construir ese movimiento, construirlo entre toda la gente honesta. Yo, como varios compañeros, yo digo yo porque yo estoy en esta entrevista, pero en realidad es el esfuerzo de distintos compañeros, estamos tratando de forjar un movimiento. No, no es un movimiento que tiene todas las respuestas, es un movimiento donde nos sentamos, discutimos, entendemos estas dos cosas, la necesidad de construir un movimiento verdaderamente democrático, donde nos respetemos y nos escuchemos todos, y no traicionar el programa de cambios que pensamos en nuestro país. Somos gente de izquierda porque creemos en los cambios, somos gente que cree en el internacionalismo, en la solidaridad de los pueblos, y bueno, y trabajamos en esa dirección, ¿no? Y tratamos de que los compañeros que se incorporen al movimiento sean gente honesta, gente que quiere luchar por cambiar las cosas. No somos un movimiento perfecto, estamos en formación, ¿no? Y en eso estamos, ¿no? En esta lucha por construir un movimiento. Lo que no podemos es sentarnos de brazos cruzados, que nos gane la indiferencia, la apatía, ¿no? No se puede. Nosotros sí creemos que se puede. No, no nos resignamos a dejar el espíritu rebelde, la indignación y el cariño por la gente, que es lo más importante para cambiar este país. Miguel. Bueno, tenía una pregunta traviesa, pero el doctor ya la contestó parcialmente. En todo caso, ¿usted piensa que cuándo podrían ser las próximas elecciones, doctor? Es decir, ¿llegará Dina al 2026? ¿Qué dice su bola mágica? Sí, no, no le he traído. Bola Es de cristal. mi bola de cristal, sí. Bueno, es difícil predecirlo, ¿no? Yo sí creo que es un gobierno frágil, que si los sectores populares mejoran su organización, su unidad, y hay algún factor detonante que puede haber que agrave la situación económico-social, Dina no llega al 2026. Ellos están trabajando no solo al 2026, quieren quedarse muchos más años, ¿no? Pero no es un gobierno fuerte, va a depender más que de Dina Boluarte, de lo que puedan hacer los sectores sociales, populares, en su organización, en su capacidad de movilizarse, porque reivindicaciones hay. Mire usted cómo está el costo de vida, ¿no? Es una cosa terrible, la gente va a los mercados y lo que antes compraba por 2 soles, ahora tiene que pagar 8 soles, 10 soles, ¿no?
Pero hay que organizar a la gente, hay que explicar las razones de esta alza de costo de vida para que se entienda que necesitamos un país donde lo primero sea la gente y no la especulación. Pero más allá de eso, si hay elecciones, si hay elecciones muy pronto, la izquierda va a tener pocas posibilidades porque las leyes electorales solo permiten que los que están inscritos puedan participar. En este caso de nuestro país, desde la izquierda sería Juntos por el Perú y Perú Libre. Los otros movimientos o partidos de izquierda difícilmente se inscriban a la brevedad. Si es el 2026, seguramente van a haber mayor cantidad de partidos inscritos. No va a ser tan fácil porque se necesitan recursos económicos, se necesita una muy buena cantidad de bases en todo el país, debidamente legalizadas. Pero este es parte del desafío, porque además están trabajando, y dentro de la izquierda se está trabajando, la búsqueda de un frente político más amplio. Yo espero que esto se logre a la brevedad, antes de que hayan elecciones, y que la izquierda pueda presentar un bloque creíble, serio, ¿no? Para ganarse la confianza electoral de la gente también. Pero mientras tanto, la izquierda no puede esperar eso. La izquierda tiene que trabajar en las organizaciones sociales, acompañar las movilizaciones. En las movilizaciones que han habido después del 7 de diciembre, han habido dirigentes de izquierda, pero muy dispersos. No apareció un bloque de izquierda ahí ayudando a nuestra gente, ¿no? Esperemos que eso se corrija. Doctor, Precisamente, sí. sí, permíteme terminar con la idea. Precisamente por esa coyuntura, doctor, creo entender de que hay, vamos a decir, dos procesos o dos episodios distintos. El participar en esta coyuntura en la cual, como usted dice, ninguna agrupación nueva de izquierda va a poder participar electoralmente porque tendría que inscribirse, y eso obliga de alguna manera a conversar con las personas que ya tienen, digamos, la titularidad de estos frentes que están inscritos en el Jurado Nacional de Elecciones. Y hay un segundo momento en el cual, y creo que es la intención que usted tiene y nos ha manifestado, generar un movimiento político increciendo que vaya, digamos, engarzándose esas bases sociales de las que nunca debió desprenderse la izquierda, para poder formar ya un frente político, un partido político mucho más consolidado, con mucho más estructura y mucho más sólido. Entonces, para la primera etapa es la pregunta que yo le quería hacer. Como todo jugador, cuando va a la cancha le preguntan en qué puesto quiere jugar. ¿A usted le gustaría jugar repitiendo el Ministerio de Salud, donde dejó una muy buena impresión? De repente volver al Congreso, de repente tentar una candidatura presidencial. ¿Cómo ve usted esas posibilidades? Yo creo que sería, ¿cómo le podría decir? Sería absolutamente inadecuado de mi parte poner eso en el conjunto de posibilidades que te pueda dar la vida, ¿no? Lo que uno tiene que aspirar como un militante que se siente ganado por ideas revolucionarias es de qué manera podemos contribuir a que lo que uno aspira, las cosas que uno viene soñando desde muy joven, se hagan realidad. Y uno de los grandes problemas es que en nuestro país, cada compañero que ha logrado un nivel de presencia mediática cree que puede ser tal o cual cosa. Eso lo decidirán los compañeros en su momento, eso lo dirán las necesidades de dónde puede ser más útil. Y aunque parezca medio ingenuo, medio romántico o poco sincero, la verdad que es lo que necesitamos en nuestro país, ¿no? Que nos desprendamos de cualquier forma de egoísmo y podamos pensar más en que cada momento que la izquierda no juega un rol protagónico, hay mucha gente que sufre en nuestro país. Por lo menos los que estamos ganados convencidos que necesitamos cambios estructurales en nuestro país, recuperar derechos, creemos de que la izquierda tiene que dar clases de ética, de docencia, ¿no? Para ganarse la confianza de la gente, ¿no? Esto no es lineal, no es un tema eh, clerical, ¿no? Pero de verdad necesitamos que la izquierda logre un nivel de autoridad moral, ¿no?
No puede ser que se discutan de gente de izquierda y termine siendo pues, peor que uno de derecha, eso no puede ser, ¿no? Está claro que los medios de comunicación tratan de desprestigiar todo lo que pueden, pero finalmente la gente se da cuenta, pues, ¿no? Y necesitamos que la izquierda, como movimiento político, más allá de figuras individuales, sea reconocido como un movimiento político ético, como un movimiento político de los que de verdad quieren generar cambios sinceramente en nuestro país y que no van a estafar a la gente, ¿no? Así que veremos qué es lo que pasa, qué es lo que... Yo, la verdad, en mi vida, soy muy, muy sincero, ya al final de la entrevista, yo he tenido mucha suerte. Yo, como le decía antes de iniciar esta entrevista, yo postulé una sola vez y tuve la suerte de llegar al Congreso. O sea, eso para mí fue un enorme orgullo y un gran compromiso que la gente me haya puesto ahí, y una gran irresponsabilidad de la gente también, porque yo no tenía experiencia parlamentaria, y lo mismo también en el Ministerio de Salud, ¿no? Este, donde sé que hay gente, incluso desde el punto de vista técnico, más calificada que yo, pero bueno, me tocó jugarla y lo jugué lo mejor que pude, pero ya pues he sido congresista, he sido ministro, ya pues ahora estoy con un grupo de jóvenes tratando de ayudarlos, de apoyarlos, ¿no? Yo soy una persona yo trabajo en el Ministerio de Salud, tengo la suerte de estar nombrado, tuve una época en que pude conseguir nombramiento, así que eso también me da cierta tranquilidad que no lo tiene la mayoría del país, ¿no? Así que lo que yo pueda colaborar y contribuir, voy a estar ahí. Pero después ponerme a pensar qué cargo puedo llegar a obtener, no está, la verdad lo digo con franqueza, no está en mi agenda, en mi mente en este momento. Más allá de que yo no me voy a correr a las cosas, ¿no? Tampoco. No se va a escapar de los compromisos que le pueda plantear el pueblo. Pero, doctor, muchos compatriotas, ya estamos trasladando ahora sí las preguntas de algunos compatriotas, es en cuanto al presidente Pedro Castillo. Usted, no sé si es correcto la pregunta también, ¿es víctima en este caso de grupos de poder el presidente Castillo a partir que desde la segunda vuelta lo atacaron a través de los medios de comunicación, ya en el ejercicio del cargo? ¿Cómo lo ve eso? ¿Es parte del sistema, decían, o es víctima del sistema? No, por supuesto que no lo dejaron gobernar a Castillo. Hay 50 y tantos proyectos de Ejecutivo que los archivó el Congreso, que no los tiene ahí congelados, ¿no? Esto no es ningún descubrimiento nuevo de que Castillo lo cercaron y no lo dejaron trabajar de ninguna manera. No hubo ningún respeto a la voluntad popular después de las elecciones, ¿no? Y la forma en que lo sacaron y la forma en que lo han tratado ha sido una forma absolutamente abusiva, prepotente, que no correspondía a un presidente, las formas con las cuales fue destituido también, ¿no? Esto es más allá de los procesos, de si Castillo es absolutamente transparente o responsable de las acusaciones que se le hacen en el tema de corrupción. Es otro tema que tendrá que investigarse y tendrá finalmente de manera imparcial que definirse, ¿no? Que ha habido abuso contra Castillo, en la forma en que lo detuvieron y cómo lo han paseado, esposado, ¿no? Para que la gente lo vea y en realidad la gente lo ha visto como una afrenta a los sectores más pobres del país. Y así ha sido, una afrenta a los más pobres. La derecha ha querido decirle a la gente humilde, mira lo que te puede pasar, mira lo que ha pasado con el hombre en el cual tú confiaste, ¿no? Eso ha querido, pero la gente ha salido a la calle a luchar, a mostrar su bronca, ¿no? Bueno, eso es lo que pienso. Uh-huh. Ahora, por otro lado, doctor, muchos se preguntan, porque fíjate, hace horas recién la fiscal de la Nación, que también está siendo cuestionada porque no muestra hasta ahora su tesis, pero por otro lado, pues trata de amenazar a los medios alternativos, o sea, a la prensa alternativa de investigación, en este caso a Hildebrand en sus 13, a uno de los periodistas y también al de portal El Foco,
por haber denunciado, digamos, o en todo caso lo que había ocultado la señora Dina Boluarte. Muchos esto califican como que la democracia está en peligro, porque no están ahí personas que cumplen con lo que más o menos plantea la democracia, que es respeto a la libertad de expresión. ¿Cómo le ve eso? Bueno, yo la verdad que de la fiscal de la nación puedo esperar poco, ¿no? Una fiscal que se ha callado la boca frente a los asesinatos que han habido y a los abusos y a lo que ha significado el propio trato al presidente, no me merece, francamente, mucho respeto, ¿no? Indignación porque por cómo actúa, me parece que tiene más que ver con generar una presión justamente sobre los medios de comunicación independientes para que no la cuestionen. Eso es lo que creo. Ujú. Yo le voy a pedir mil disculpas porque como le dije a Sí, usted tenía un sí. compromiso, de verdad pero Nos, yo me sentí muy a gusto con ustedes por esta parte. sí, doctor. Muchas gracias, doctor. Solamente una pequeñita pregunta, porque aquí nos pregunta si es correcto, qué actividades realiza en este caso Unidad Popular. No sé si participa en esa organización. Sí, el Movimiento por la Unidad Popular, así se llama, el MUP. Nada, estamos en las luchas, hemos estado en la movilización de 1 de Mayo. Eso es lo que vemos en Seguramente, la pantalla. seguramente, sí, que me dijeron que, a ver, no, 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 ese es otro movimiento. Nosotros somos Movimiento por la Unidad Popular, el Mu- MUP, ¿no? MUP, ¿no? Y bueno, y trabajamos, estamos en la página en el Face, MUP, Movimiento por la Unidad Popular, y estamos en el Face, en Instagram, en Vamos, todos los medios alternativos. Así que vamos a, interesante para que puedan conocer de qué se trata el movimiento, que de vamos a verdad es buscar, potente. doctor, y queremos informarnos. Y bueno, de mi parte y de parte de Timoteo, queremos agradecerle mucho su, digamos, las opiniones, enseñanzas, experiencias que nos ha comentado. Estoy seguro que será de gran provecho para aquellos que siguen este programa. Y agradecerle también por la gestión que hizo usted como ministro de Salud. Yo creo que tuvimos la suerte de tenerlo en una coyuntura difícil y hay muchos peruanos que están agradecidos por esa gestión. Así que me parece que usted ya se metió en el corazón del pueblo y que tenemos que seguirlo viendo en futuras ocasiones también. Así que muchas gracias, doctor Hernando Ceballos, por este espacio también. No, ustedes muy amables y gracias por la entrevista. Un fuerte abrazo, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Bueno, ahí está doctor Hernando Ceballos. Miguel, ya vamos a finalizando, pero no quería yo dejar de escucharte tus breves reflexiones, por favor. Nada, una persona que siempre, siempre se caracterizó por esa ponderación, por esa mesura y podría decirse hasta por esa humildad con la que, digamos, se expresa, afronta, siempre generó la conciencia de que en el gobierno de Pedro Castillo, el doctor Ceballos tuvo la mejor intención de consensuar. En algún momento, por ejemplo, fue el nexo, por eso fue el vocero, ¿no? Fue el nexo con el grupo de Perú Libre y Vladimir Cerrón, pero también articuló dentro del gabinete con los otros grupos que formaron esa coalición inicial de gobierno. Entonces, creo que la experiencia, además, siendo ministro de Salud, tuvo cifras importantes que mostrar respecto del impulso de la vacunación que era tan importante en esos momentos. Entonces, cuando le digo que le agradecemos, lo decimos con toda sinceridad, y cuando le decimos también de que queremos seguirlo viendo en la escena política, es porque también, en mi opinión, es una persona que tiene, digamos, que seguir participando desde donde le toque estar, aunque yo fui un poquito malévolo con mi pregunta al final, ¿no? Pero bueno, su respuesta fue el tate quieto que yo me merecía, además, ¿no? Así que, en buena hora, o sea, creo que ha sido una entrevista muy interesante. En el aspecto del sector salud también se nota que la tiene muy clara. Bueno, no en vano es un médico que tiene, creo que cerca de 40 años o algo así de ejercicio profesional como médico de planta, o sea, como médico
que atiende pacientes en cantidad. Nos dijo que él es pediatra. Y bueno, ahí tenemos pues para los amigos, como digo, para que lo escuchen, para que lo valoren, para que opinen, para que vean nuevamente de que la palabra clave en esta lucha popular es la unidad, ¿no? Y de eso también ha hablado el doctor Ceballos hoy, ¿no? Generar propuestas de unidad, siempre estar conectados con las bases, de alguna manera diciendo lo que decía también José Mujica, ¿no? Lo que le daba como consejo al presidente Castillo: nunca te separes de tu pueblo, le decía. Y si cometes un error, le pides disculpas a tu pueblo y sigues caminando, ¿no? Y así se aprende. Ahora el doctor Ceballos, por ejemplo, nos ha dicho que él no tenía ninguna experiencia como congresista, y fue congresista, ni tampoco como ministro de Salud, y ofreció o dio los resultados que todos pudimos ver. Entonces, bueno, podríamos decir de que es un ejemplo de una persona que puede aportar mucho al país todavía, ¿no? ¿Qué te parece, Timoteo? Y lo otro es que también ha podido, digamos, señalar que falta construir, digamos, frentes, incluso vamos a decirlo en nuestra diversidad que pueda haber, de coaliciones de fuerzas no solamente de izquierda, sino incluso democráticas, con la finalidad de buscar soluciones y a largo plazo, si es que hay coincidencias, encontrarnos en una asamblea constituyente. Pero desde el gobierno, parte del gobierno que ha formado del presidente Castillo, también ha podido alertarnos que pues no estamos unidos, por eso fracasamos. Es una de las también pistas que ha podido exponer. Entonces la tarea es difícil y por otro lado también plantea que sigue participando junto con los jóvenes para formar un movimiento, un partido político. Y ahí vemos en la pantalla donde dice MUT, ¿no? Movimiento por la Unidad Popular. Visiten su página de Facebook, hemos visto ahí conferencias, debates, incluso participación a las marchas en Plaza 2 de Mayo, ahí podemos ver a doctor Ceballos también. Ahí están, ¿no? Ahí lo pueden ver, visítenlo, en la página de Facebook van a encontrar como MUT. Y por otro lado es en cuanto nuestro, y con Miguel es los programas que siempre desarrollamos. Miguel, dijimos, nosotros el día sábado pasado, no estoy seguro, viernes, que la señora Dina Boluarte había traicionado a los militares, y los militares salían con lagrimitas incluso, y lo confirmó eso el día domingo en el diario El Comercio. Y ahora tuvo que retractarse y bueno, y eso es peligroso también porque la desesperación hace que diga cualquier tontería, incluso no asumiendo la responsabilidad como jefa suprema de Fuerzas Armadas. Así es, Timoteo. Es más, según la opinión de César Hildebrand, me parece, esta entrevista pactada con El Comercio fue de alguna manera una forma de responder al informe de la CIDH, ¿no? Es decir, el informe fue tan contundente que remeció, digamos, los cimientos de Palacio e intentaron darle algún tipo de respuesta. Pero lamentablemente para Dina Boluarte y para esta coalición que está detrás de ella gobernando, las respuestas, lejos de resolver las contradicciones, más bien las agudizaron más, porque insistió en el hecho de que ella no es responsable, que ella no tiene comando, de que han habido violaciones de derechos humanos. Eso ya ni siquiera hay que preguntárselo. O sea, es algo, como decía ahora el doctor Ceballos, algo que todo el mundo ha visto en los videos, que ha visto en las noticias. Entonces, alguien tiene que ser responsable de eso. Y si Dina Boluarte dice, no, yo no tengo comando, entonces ¿a quién está dejando solo? ¿No? Evidentemente a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas Policiales. Entonces, no tiene forma pues de escapar, como lo dijo, como lo vienen diciendo inclusive políticos de la derecha, como el almirante Batea, ¿no? El almirante Alfalfa, también ha dicho que Dina Boluarte pues no se puede escapar, que ella es la responsable de esto. Y ha habido, creo que ha sido Patricia Juárez, tan fujimorista, imagínate, para mayor seña,
que ha dicho que entonces, pues, si no es jefa de las jefa suprema de las Fuerzas Armadas, que entregue el bastón de mando, o sea, no es posible, pues, o sea, es imposible que las Fuerzas Armadas tomen, digamos, una participación de esta manera sin que la presidenta lo haya avalado, quiero decir. Y ahora escuchaba también unas declaraciones del doctor César Azabache que decía que, digamos, no hay forma, ¿no?, de evadir esa responsabilidad. O sea, es imposible. O sea, incluso él habló desde las épocas del medioevo, digamos, si antes se le daba un bastón de mando al presidente, era el día en que los presidentes dejaron de ir al frente, porque antes los presidentes iban al campo de batalla, no los presidentes necesariamente, ¿no? Hablamos de los líderes, los señores feudales, los reyes, etcétera. Y el tiempo se ha visto hasta en las películas. Ya dejaron de ir, pero ahora tienen un bastón de mando que sigue dándoles la categoría de que son los que deciden, el ejército y las fuerzas policiales ejecutan lo que el poder político, en este caso el poder político y civil, les dice que hagan, ¿no? Entonces acá solamente hay dos caminos ante el hecho concreto. O las Fuerzas Armadas se rebelaron e hicieron caso omiso de las indicaciones, en cuyo caso, lo que decía César Azabache al respecto es, informado del primer asesinato, ¿ya?, inmediatamente Dina Boluarte tuvo que haber dado una respuesta política. Y esa respuesta política, evidentemente, pasaba por quitar a las cabezas de los ministerios de defensa del interior y a las principales cabezas de los institutos armados que habían desobedecido. Si Dina Boluarte, después de la primera muerte, no hizo eso, quiere decir que avaló esa gestión. Y si a eso le sumamos que públicamente reconoció el profesionalismo y el heroísmo de estas personas que balearon a la población y que encima les dio un bono, entonces eso quiere decir de que ella se hizo parte del proceso desgraciado, ¿no?, luctuoso, que terminó con la vida de 70 compatriotas. Entonces, no hay forma de atenuar esa culpa. Adelante, Timoteo. Bueno, César Killebrand también el día lunes ha dicho de que a Dina Boluarte, ¿no? Ahora, si no eres jefa de suprema, entonces tampoco eres presidenta. Y la ha vuelto a decir que es hipócrita. Claro, porque constitucionalmente el presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Eso es constitucional. Si ella renuncia a eso, entonces deja de ser presidente inmediatamente, ¿no? Bueno. La cosa está tan clara ahí, ¿no? Que no hay forma, pues no hay forma. Entonces, yo por eso digo, Timoteo, en mi opinión, esto va a implosionar, o sea, va a explotar hacia adentro, porque cada vez aparecen más desavenencias, ¿no? La ADOGEN, creo que es la asociación esta de generales retirados, se manifiesta de una manera cada vez más cáustica. Ahora también Rosa María Palacios comentaba que decía, bueno, Dina lo más llega hasta el 2025, porque en el momento en que convoque elecciones, que constitucionalmente tiene que hacerlo, en ese momento deja de servirle al Congreso, porque el Congreso puede gobernar, ¿no? O sea, se puede quedar con la presidenta destituida sin ningún problema, Sí, ¿no? y ese es más peligroso también. Claro, entonces tiene en este momento un problema sin solución. Y bien haría en reflexionar y tratar de decir toda la verdad, renunciar al cargo, es decir, entregarlo y tratar de dar una vía lo más democrática y constitucional, evitando de repente futuros enfrentamientos, ¿no? Porque en este momento la cosa un poco se ha pacificado, entre otras cosas por los fenómenos naturales, el inicio de las clases escolares y una serie de factores,
pero esto sí, y tú has informado, Timoteo, en programas pasados también, que se viene la tercera toma de Lima y que se organizan otro tipo de protestas, que en realidad, como dicen, van a poner a prueba a las Fuerzas Armadas, porque vamos a ver si, ya que no tienen jefa suprema, si le van a hacer caso, ¿no? Cuando aparezcan estos brotes, digamos, de protesta de manifestantes, vamos a ver si las Fuerzas Armadas se van a plegar o no. Yo escuchaba a un vicealmirante, creo que en retiro, Francisco Calisto, creo que es. Él rechazaba las declaraciones de Dina Boluarte y también de la CIDH, pero finalmente de no asumir su responsabilidad y cerraba su comentario diciendo despierta Perú, despierta, ¿no? Que este es un gobierno títere, que es justamente lo que ha cuestionado las movilizaciones, las marchas. Entonces vamos a ver esta vez en la tercera marcha que se está organizando en Puno, que también varios ya tratamos de inquietarnos para dar cobertura a Puno, en Apurímac, que también va a haber una reunión de Macro Sur, ¿no? Todas las regiones van a concentrarse en una reunión, digamos, amplia para debatir de qué manera va a retomarse la tercera marcha hacia Lima, ya no en las regiones, sino en Lima. Bueno, Miguel, finalizamos. Estamos ya... Bueno, para eso, Timoteo, disculpa, para eso son las redes sociales también. Entonces, esto tiene que organizarse bien, y si es que se organiza bien, yo creo que va a ser, vamos a decir lo que se dice en el idioma de la tauromaquia, va a ser el puntillazo, ¿no? O sea, es decir, va a ser el estoque que termine con este gobierno, porque la idea es que en medio de este caos, al mal tiempo darle paso, ¿no? Darle prisa. Es decir, que pase esto de una vez para poder reorganizar un gobierno, ¿no? Ahora, otro detalle, disculpa, Timoteo, terminando, tanto el primero Otárola como la señora Boluarte han prometido hacer seguimiento y cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH, ¿ya? Entonces, ahí tienen una obligación de, por ejemplo, no exacerbar más, reformar efectivamente la policía y las Fuerzas Armadas, como ya informaron que lo iban a hacer a la CIDH, y el Congreso, Timoteo, que muy poco se habla, están obligados también a la elección de los altos magistrados, como el defensor del pueblo, por ejemplo, con estándares internacionales, y a no tocar, porque eso lo ha dicho expresamente el informe de la CIDH, a no tocar a las autoridades electorales de manera antojadiza, porque el Congreso no tiene, digamos, injerencia sobre esto. Y ahorita mismo, sí. Pero en Congreso de la República ayer han citado, mejor dicho, estaban presentando proyectos de ley para someterlos no solamente a funcionarios de Jurado Nacional de Elecciones, todos, fiscales, jueces, magistrados del Tribunal Constitucional, OMPE, todos, ¿no? Quieren, digamos, llevarlo a denuncia constitucional, según ellos, para control político. Bueno, es que han fracasado, como hemos dicho en el proyecto anterior con la bicameralidad, ahora vuelven de otra manera para tener control absoluto del poder que, pues, quieren tenerlo sin haber ganado una elección de forma legítima, que es finalmente lo que uno entiende. Es una dictadura congresal, como lo dijimos ya desde hace bastante tiempo. Es el gobierno de los monos con metralleta, diría yo ahora, ¿no? O sea, un montón de gente incapaz que no tiene experiencia de gobierno, el Congreso está lleno de esa gente, y esta gente es la que está decidiendo cosas para el país, y cada vez está concentrando y concentrando y concentrando más poder, pero ni siquiera saben qué hacer con eso. Lo único que saben es complotar, lo único que saben es hacer negocios privados, lo único que saben es hacer pactos bajo la mesa, ¿no? Y después de eso, pues, gastarse la plata en viajecitos, en fin, en alfombras nuevas y bonos para callar a la gente. Entonces, ese es el mal tiempo al que tenemos que darle prisa para salir de esto cuanto antes, ¿no? Así es. Bueno,
Agradecemos a todos nuestros compatriotas. Gracias, Miguel, a ti también por acompañarnos. Habíamos dicho que el programa debe ser media hora, pero hemos pasado 1 hora y media. Así que con mucho gusto nos despedimos. Yo te escribí en el chat privado, te dije, oye, ya hay que despedir al doctor Ceballos. Pero bueno, él estuvo también bastante motivado, así que sus declaraciones han sido bien interesantes, ¿no? Bueno, gracias también, Timoteo, por la oportunidad. Excelente. Como siempre decimos, nos vamos y nos vemos. Y nos vemos en el canal alternativo 24 Noticias en vivo. No sé si le podemos facilitar el link un momento, nada más, un ratito, para que puedan suscribirse. Y también no se olviden suscribirse en canal. No se olviden suscribir en el canal de Miguel Well, ¿no? Que está como conexión directa. Canal alterno. Que vamos a desarrollar el tema allí. En cuanto fiscal José Domingo Pérez ya no quiere ser fiscal, quiere ser juez supremo, me parece. Juez superior. Entonces vamos a revisar esa información en el canal alterno, así que suscríbanse, ahí está el link, entren allí y pues activan la campanita. Tupananchis-Cama y nos vemos más tarde. Un fuerte abrazo para ti, Miguel, también. Un abrazo, gracias.